Entonces dijimos, se puede medir por procesos o se puede medir por producto final. Aquí están los procesos. Cuando se mide por procesos, hay procesos de admisión, matrículas, selección de docentes, exámenes logísticos, una forma de medir la calidad. En el Perú había una entidad de acreditación, se llamaba el CONEAU, que ya no existe el CONEAU, que también se basaba en proceso, daba prioridad más a los procesos que al producto final. Y había que trabajar mucho con los procesos. Pero con ABET hay que trabajar más con el producto final. Siguiente. Entonces, el producto final, ¿qué cosa vienen a hacer? Las competencias que adquieren estudiantes y egresados. Competencias que adquieren estudiantes y egresados. Para eso lo estamos formando, ¿no? Para que adquieran competencias, capacidades. Y también lo que ABET va a evaluar prioritariamente son las competencias que logran estudiantes y egresados. Siguiente. Entonces, para ABET, el estudiante y egresado es la forma más directa para medir la calidad de la formación profesional, ¿no? Esas competencias con el estudiante y el egresado. Entonces, acá hay un punto importante: competencias. Tenemos que entender qué son las competencias. Estamos trabajando en la universidad nosotros para que el estudiante logre un conjunto de competencias. Entendamos qué son las competencias, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí están las dos columnas fundamentales de ABET. Una es logro de competencias, controlar competencias, y la otra es mejora continua. Entonces, ABET quiere que le demostremos esas dos cosas, ¿no? Que el estudiante, el egresado, logra competencias, y segundo, que cada escuela, cada facultad tiene un programa de mejora continua, de mejorar siempre. ABET quiere que haya mejoras a nivel de la universidad, a nivel de la facultad, a nivel de las escuelas y a nivel de las asignaturas. Entonces, cuando ABET entrevista a los docentes, les pregunta dos cosas. Primero, dígame en su asignatura qué competencias se logran, de las 13, porque son 13 competencias. Y dígame también usted cómo logra, qué actividades realiza para lograr esas competencias. Y la otra pregunta que les van a hacer es, dígame usted en su asignatura qué actividades de mejora continua ha realizado en los últimos 3 años. Esas dos cosas. Y la mejora continua que pide ABET en asignaturas no son mejoras espectaculares, ¿no? Lo que pide ABET, por ejemplo, en la asignatura, si un docente actualiza el sílabo, es una mejora. Si un docente cambia la bibliografía porque ha encontrado un mejor libro, es una mejora. Si un docente empieza a usar software que no usaba antes, es una mejora. Si un docente actualiza sus guías de laboratorio, es una mejora. Si un docente hace visitas de estudio al campo, que hace no hacía, es una mejora. Fíjense que ABET no pide grandes mejoras, pide mejoras pequeñas pero que son significativas en el aprendizaje del alumno. Entonces, son las dos columnas de ABET, y ahora vamos a explicar con un poquito más de detalle qué cosas son competencias, cómo las evalúa ABET y qué cosa es la mejora continua, cómo la entiende ABET la mejora continua. Veamos las competencias. Dice el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridas para desempeñarse en una profesión, para que un ingeniero pueda trabajar de forma autónoma y pueda resolver problemas de su profesión, de su especialidad. Un ingeniero egresa de la uni, va a trabajar a una empresa, una institución, le plantean un problema y el ingeniero ya solo tiene que decidir, tomar decisiones de forma autónoma, encontrar una solución y resolver ese problema. No hay que decirle ya cómo resolver el problema, tiene ya que enfrentarlo. O sea, se supone que tiene las competencias para poder resolver el problema de manera autónoma. Para eso estamos formando al ingeniero. Entendemos así las competencias, la capacidad para resolver problemas. Siguiente. Y entonces en ingeniería, ABET, que es una entidad que nomás acredita ingenierías, ha definido 11 competencias que debe cumplir todo ingeniero. 11 competencias. Un ingeniero civil, o un ambiental, o un sanitario deben cumplir esas 11 competencias. Y aquí en la UNI se han incorporado 2 competencias más, y en total son 13 competencias. Estas 13 competencias vienen a ser como lo que es el perfil del egresado. O sea, todos estamos apuntando a que el egresado alcance esas 13 competencias. Entonces, nuestras asignaturas contribuyen a lograr algunas competencias, otras competencias, pero al final se deben lograr las 13 competencias, ¿no? Por ejemplo, un curso de ciencias, ¿qué contribuye? Resolver problemas, aplicar las ciencias, experimentación y pruebas, comunicación y trabajo en equipo. Otros cursos contribuyen con otras competencias. Entonces, a ver, entendamos brevemente lo que son estas competencias.
Diseño. Para ver, la actividad fundamental del ingeniero es diseñar. Un médico, su actividad principal es curar enfermos. Un abogado, su principal actividad es hacer leyes, interpretar leyes. Pero un ingeniero, su principal actividad es diseñar. ¿Y qué es diseñar? Es crear. Un ingeniero civil, aquí no hay nada y aparece un edificio. Está creando ahí. Un ingeniero de sistemas, no hay nada y aparece un programa de software. Está creando. Un ingeniero sanitario, no hay nada y tiene un sistema para la contaminación ambiental, por ejemplo. O sea, esa es la actividad principal del ingeniero, es diseñar, crear cosas que resuelven problemas de las personas, de la sociedad, de las empresas. ¿Cierto? Entonces hay que demostrar que la formación apunta a esa capacidad de crear. Y a ver quiere que se le demuestre cómo el alumno va creando y hace proyectos de creación. ¿No? La segunda competencia, que a veces le llama resultado del estudiante, se llama así, es la solución de problemas. Un ingeniero no siempre está creando cosas, sino que a veces tiene un problema, define variables, el problema lo modela, plantea una solución, una metodología de resolver y optimiza, por ejemplo, algo. Reduce costos, reduce uso de recursos, optimiza procesos, resuelve problemas. La tercera competencia es aplicar las ciencias. Una sólida base en matemáticas, en física, en química. Para ver la ingeniería, ¿qué cosa es? Es aplicar las ciencias a resolver problemas del mundo real. Aplicar las ciencias. ¿No? ¿Cuál es la actividad principal de un científico, de un hombre de ciencias? Es interpretar la naturaleza, formular leyes que gobiernan la naturaleza. ¿Cuál es la función del ingeniero? Es aplicar esas leyes a resolver problemas del mundo real, ¿no? Para el beneficio de las personas, de las personas. Luego también otra competencia de experimentación y pruebas. La capacidad de hacer experimentos, tomar datos, estadísticas, resultados, verificar hipótesis. Otra competencia es práctica de ingeniería moderna. Se refiere a usar software moderno, usar herramientas modernas, instrumentos modernos, usar metodologías modernas, normas, estándares modernos. Otra es impacto de ingeniería. O sea, que el ingeniero sepa en qué medida su trabajo impacta en la sociedad, en las personas, en la calidad de vida. Después también gestión de proyectos, que esa no la primera vez, la hemos incorporado nosotros, en la UNI. ¿Por qué gestión de proyectos? Porque los ingenieros hacemos proyectos y todo proyecto siempre involucra actividades a realizar que implican tiempos, cronogramas. Entonces tenemos que cumplir con ese cronograma y también la gestión implica costos. Tenemos actividades, recursos, costos y sale un presupuesto. Entonces, cuando hacemos gestión de un proyecto hay que manejar presupuestos y cronogramas. Después también conciencia ambiental, que todo ingeniero tome sus decisiones tomando en cuenta el ambiente. Por ejemplo, el reciclaje, que no afecte el ambiente, que sea amigable con el ambiente. Luego también otra competencia es aprendizaje durante toda la vida. A ver, quiere que el ingeniero que egresa salga siempre con el deseo de siempre capacitarse, actualizarse, seguir una maestría, un diplomado, especializarse, certificarse. Y eso se crea a través de las actividades que realiza la universidad. Por eso, a ver, quiere que en toda la facultad, en la escuela, hayan grupos estudiantiles que promueven la investigación entre los estudiantes, que invitan a expositores, organizan congresos, actividades académicas, porque eso despide al estudiante el deseo de siempre aprender. Sí. Una consulta, con respecto a eso de que mencionas traer expositores, ¿lo puede hacer cada profesor independientemente del resto? Así es, o sea, también cada docente puede traer expositores que en el campo sean especialistas para poder complementar la formación. Eso lo hacen varios docentes y también eso es reconocido por ABET. ¿Cómo podemos hacer para que esos trabajos adicionales nos beneficien a nosotros? Porque se puede manejar con resoluciones o algún documento que nos beneficie fuera en otras universidades. Claro, y ya habría que gestionar, plantear, formular algún esquema administrativo para poder desarrollar ese tipo de actividades, ¿no? Pero yo creo que eso debería también promoverse, invitar especialistas nacionales, internacionales, de la academia, o sea, del mundo empresarial, para que presenten sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen también algunas facultades aquí, tienen lo que le llaman los viernes de egresados.
Y cada viernes invitan a un egresado para que presente sus experiencias a los estudiantes, ¿no? Eso también enriquece la formación de los estudiantes. Sí. No, pero lo que pasa es lo siguiente. Toda esta certificación consume bastante tiempo. Ya es una inversión de tiempo. Y el tiempo es dinero. Entonces, de alguna manera, si es que vamos a desarrollar todo esto de aquí, ¿hay alguna manera en que nos beneficiemos con cierta documentación? Pues de alguna manera, si es que postulamos a otras instituciones, universidades, institutos, etcétera, ¿hay una manera en que nos beneficiemos con eso? Claro, por ejemplo, que ustedes digan, yo he conversado con muchos docentes, ¿no? Dice, por ejemplo, un docente me dice, yo he participado en la acreditación internacional de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad tal. Entonces, eso demuestra que ya el docente está involucrado en la calidad, entiende del concepto de calidad, y el concepto de calidad se aplica y se usa en todo tipo de institución, ¿no? Es, por ejemplo, es una de las ventajas que podría surgir. Sí, pero lo que pasa es que eso está muy bonito, ¿no? Pero cuando postulas a otras universidades, a ti te piden documentos, no te dicen que tú debes pagar. Claro, por ejemplo, en Ingeniería Civil y en las facultades que se han acreditado, se entregan diplomas a los docentes que participan en el como proceso. currículum. O sea, si el docente cumple con toda la información que se le pide, le entrega de manera oportuna, las facultades también reconocen esa contribución y ese compromiso de los docentes. Eso sirve. Yo creo que también la cultura del reconocimiento es una cultura que también se valora y aprecia ver. Reconocer el trabajo y la contribución de otros. Tenemos también acá otra competencia, es conocimiento de asuntos contemporáneos. AMED quiere que el ingeniero que egresa también entienda, conozca qué pasa en el mundo, en la región, en la ciudad, en el país, aspectos sociales, políticos, económicos. Entonces se pide a los docentes que en el semestre dediquen unas 4 veces, unos 15 minutos cada vez, a discutir con los estudiantes un tema de actualidad nacional, regional, y que el estudiante pueda opinar, la capacidad de emitir opinión y argumentar y sustentar lo que él piensa. Luego también está responsabilidad ética y profesional. A ver, quiero un estudiante que se forma con respeto, cumplimiento de las reglas, de las normas, puntualidad. Ustedes saben que la ética no se aprende, sino se vive. Hay que vivirla. Un docente que es puntual, que es respetuoso, que es ordenado, que cumple con su palabra, que está formando al estudiante con ética. O sea, la ética tiene como el ejemplo. Y a ver, cuando viene aquí, lo que quiere sentir es que hay un ambiente de ética. Cuando un administrativo se compromete en entregar en el plazo asignado un documento al estudiante, está formando con ética. Eso es fundamental. Fíjense, en algunas universidades privadas, dentro de la formación de ética, tienen fechas para exámenes definidas, y esas fechas no cambian. Pero también se dice de que a la semana siguiente hay una fecha para la devolución de exámenes. Entonces exige al docente que cumpla con todo ese cronograma de actividades que se ha entregado al alumno. Porque esa también es una formación de la puntualidad. El alumno se forma a través del docente a ser puntual y a cumplir con los compromisos que ha asumido. Pero si aquí, por ejemplo, de repente no entregamos el examen por el alumno sin fecha, al luego de 4 o 5 semanas, cuando salga a trabajar también va a salir así el alumno. Entonces la idea es que podamos dar como ejemplo una formación que permita alcanzar esta competencia de responsabilidad y profesional. Sí. Está manejando las escuelas acreditadas el tema de la asistencia a los alumnos. Porque muchas de esas cosas que se hablan, que también tienen que ver con la permanencia del alumno en la clase, ¿no? Que acá no se exige la permanencia, no se exige la puntualidad. ¿Cómo manejamos si se puede poner un alumno a dar el examen parcial final y aprueba y ni siquiera, digamos, tuvo contacto con el docente? ¿Cómo está enfrentando a ver ese problema? Sí, fíjese, eso también es un problema que hay en varias escuelas y se ha pedido a los docentes que planteen estrategias para poder superar ese inconveniente. Bueno, lo que hacen algunos docentes, toman asistencia y la asistencia es parte de la nota. Entonces, aquel alumno que asiste 100% tiene un puntaje en el examen parcial, en el examen final. ¿No?
o también las prácticas no son sobre 20, son sobre 15, porque 5 puntos corresponden a la asistencia del estudiante. ¿No? Son aspectos que están tomando algunos estudiantes para el estudiante para que asista. También, por ejemplo, en algunos casos, no asiste el estudiante porque el curso puede que no sea tan interesante, no le motiva el interés. Entonces, ¿cómo también el docente puede mejorar su asignatura para realizar el interés y asista a el estudiante? En sí, yo creo que también a nivel de la universidad debe ya plantearse esquemas en los cuales se exige que el alumno participe. Fíjense también, en muchas universidades, y maestrías también se han dicho, para que un estudiante apruebe una asignatura, tiene que asistir por lo menos el 75% de las clases. Si falta más del 25%, automáticamente ya está desaprobado. Hagan lo que hagan. Entonces hay que buscar también este tipo de esquemas. Sí. ¿Qué pasa cuando los profesores encargados de los exámenes, prácticas y asistencia a clases hacen coincidir cursos en la misma hora? Ellos, no los alumnos. Y entonces ellos escogen lo que les parece mejor. 30 alumnos tengo yo, me asisten 2 y 28 se van al otro lado. ¿Qué pasa con ese que le pongo a ese? Exactamente. Ese también es un problema que debe evitarse. Eso no está bien. O sea, hay dos cosas que no están bien. Primero, que los horarios de cursos del mismo ciclo se programen en las mismas horas. Y segundo, que se permita a un estudiante llevar un curso con su prerequisito. Porque eso también trae problemas. Entonces, ABET quiere que se respeten las normas y los reglamentos. ABET viene acá a verificar eso, que se respeten normas y reglamentos. Entonces, la programación de horarios de matrícula debe ser tal que se evitan esos cruces. Un punto, ¿no? Y otro punto, salvo el último ciclo, no se debe permitir llevar cursos en paralelo, porque ahí también se producen esos problemas de horario. Sí, existen cursos donde se desarrollan visitas técnicas a empresas. ¿Ya? ¿Existe por medio de la ABET alguna documentación que se pueda desarrollar o que exista para que esas visitas técnicas sean documentadas y de alguna manera sea un aporte para lo que es el tema de la ABET? Claro, cuando ABET revisa cada asignatura, ABET tiene un portafolio. Y en ese portafolio se documenta todas las actividades que realizan el docente y los estudiantes en la asignatura. Entonces, si hay docentes que hacen visitas técnicas, visitas de campo, ABET también quiere ver las evidencias. Y eso es bueno. O sea, por ejemplo, quieren fotos, quieren videos, quieren evidencias del trabajo que el alumno ha realizado. Y el alumno, luego de la visita, entrega un informe. Entonces, ABET también revisa ese informe. O sea, cuanto más trabajo se muestre que realiza el docente y el estudiante en la asignatura, es mucho mejor. Sí. Lo que menciona el colega de los últimos ciclos, de los cursos, es pertinente en el entendido de que si eso ocurre ahora, digamos, en el próximo semestre, ¿no?, con la gerencia, ¿no?, de las autoridades presentes o de turno, eso mejora, ¿no? O sea, ya el próximo semestre se esperaría que el ejemplo que menciona ya no ocurra. Así es. Por ejemplo. O sea, hay un problema que se ha identificado, entonces hay que hacer una mejora en el ciclo siguiente. Es lo que vamos a ver después, la mejora continua. O sea, todos saben de que es un problema la baja asistencia de estudiantes. Es el problema en toda la UNA, es eso, ¿no? En especial los últimos ciclos, porque ya trabaja el estudiante. Entonces, ante ese problema, ¿qué mejora, qué acción promueve los estudiantes, la facultad de la universidad? Sí. Yo considero que en primer lugar la autoridad tiene que hacer algo, porque la acreditación se queda en palabras si la autoridad no saca un reglamento de asistencia del alumno. Los alumnos no solamente de asistencia, sino de eso al lado. Por ejemplo, la nota 2 que está acreditado, y el alumno vino media hora más tarde, 40 minutos quería entrar, bueno, lógicamente si fuera primer día de clase puede entrar, ¿no? Pero dice el caso, una facultad acreditada no puede estar en ese nivel. Además de eso, civiles a comenzar sus clases una semana después porque los docentes no entregaron la nota.
Eso está pasando en la realidad. Pues tampoco no podemos quitar todo el bonito cuando tenemos problemas que tenemos que solucionar. Estamos hablando de competencias y en un momento se habla de cambiar los sílabos para competencias. Ahora seguimos en el sílabo por objetivos. Entonces no avanzamos nada. Lo que estamos haciendo es llenar documentos que a las finales no mejoran nada. Tenemos que comenzar con el cambio de sílabos a competencias, ¿no? Entonces, y acá ningún docente luego vamos a presentar cómo se puede hacer un sílabo por competencias en 2 páginas, tal como lo pide Abel. Sí. Doctor. Eso de la asistencia creo que es un problema mucho más profundo, ¿no? Porque ¿cómo se puede entender de que un alumno que no va a clases apruebe los exámenes? Entonces, ahí algo está mal, ¿no? Ahora, obligar a un alumno a que vaya a clases cuando mucha de la información que le podemos estar dando está incluso en menor profundidad o en menor calidad que lo que pueda encontrar en Google o en alguno de estos sitios donde se puede ver, ¿no? Entonces pienso que hay que ver un poco más esto, porque ayer conversaba justamente con un alumno, decía, oye, el primer día vienen 20 y al final van abandonando. Me dice, lo que pasa es que se va acumulando las actividades prácticas al final, pero al final todos sacamos 18, 19, me dice, yo vengo de Tacna y en Tacna, al contrario, los alumnos de Tacna sacan 11, 12 y se amanece. Acá es fácil. Yo lo digo así clarito. Hay también 2 competencias adicionales. Una es comunicación oral y escrita, otra es trabajo en equipo, que se deben lograr y trabajar principalmente viniendo a clase. O sea, en comunicación oral se pide al estudiante que expongan el grupo de compañeros, expongan a los docentes. Entonces, para ello debe estar al tanto de qué se hace en la asignatura y también trabajo en equipo. El mismo docente deja trabajos para que los alumnos trabajando en grupo puedan entregar un trabajo uniforme. O sea, y es trabajo también del docente que pueda desarrollar actividades para que se puedan lograr las competencias y ver cómo hace que el alumno se vea más comprometido a asistir a clase. Sí. Doctor, permítame que me presente. Soy el profesor que trabaja en la Facultad Experimental en el área de matemáticas. Doctor, con respecto, en la UNI hay un problema fundamental que es el porcentaje de desaprobados. Entonces, digamos, hace 10, 15 años, la UNI, pues, cuando nosotros éramos alumnos, había una porcentaje de desaprobación masiva. Y creo que ese trauma todavía queda, porque, digamos, sigue habiendo porcentajes altos de desaprobados. Entonces, frente a esa situación hay que responder, digamos, el tipo de evaluación, ¿no? El tipo de evaluación sumativa o formativa. Pero, a ver cómo plantea esta situación, por ejemplo, porque nosotros ya estamos insertados en este proceso de educación hace ya, digamos, un par de meses atrás. Incluso ya se llamó para gestionar y confeccionar nuestro cielo por competencia. Ya está, nosotros ya tenemos el área de ciencia, ya tenemos el cielo por competencia. Lo que pasa que para algunos puede ser más difícil porque lo primero que debemos llevar es el curso de capacitación, ¿no? Que se lleva a cabo y se aplica en la Universidad de Arqueología. El curso del aula virtual y el curso de la metodología, ¿no? Para confeccionar cielo por competencia. En ese sentido, doctor, ¿qué nos podría recomendar en ese aspecto de que hay bastante porcentaje de desaprobados? Porque cuando algún docente ve que un salón tiene muy alto porcentaje de aprobados, incluso critica, dice, ¿por qué tanto aprobados? Están regalando notas, es la UNI esto, dice, pero ese paradigma hay que desechar y hay que trabajar más en función, digamos, al tipo de evaluación. Muchas notas. En realidad se dice que el buen profesor es aquel que hace que todos sus alumnos aprueben, pero que logren las competencias que él considera necesarias en la asignatura. O
sea, si el docente dice, el alumno que aprueba debe saber esto, el alumno realmente demuestra eso, debe ser aprobado, ¿no? Y el buen docente hace actividades, asesorías, para asegurar que todos los estudiantes logren esas competencias y puedan aprobar. Y paradójicamente, en el mundo pedagógico, aquel docente que más desaprueba se considera que no es un buen docente. Entonces, pero a ver también, evalúa esos puntos. Muchas veces, quiere ver también lo que es el ratio de deserción. Si ingresan acá 100 estudiantes y nomás ingresan 25 estudiantes, es demasiado poco los ingresantes. Entonces, dice, acá hay un problema. Ustedes no pueden admitir a 100 estudiantes, han asumido el compromiso de educar a esos 100 estudiantes, pero al final nomás ingresan a 25. Hay un problema que ustedes tienen que corregir. Ustedes no admitan a tantos, y simplemente admiten lo que ustedes creen que pueden terminar satisfactoriamente. Por ejemplo, en las universidades privadas, por motivos económicos, de 100 que ingresan, hay una alta deserción y acaban 25 nada más. Pero aquí en la UNI, en general, el ratio de egresados es bastante alto, por la parte económica principalmente. En civil, por ejemplo, y en la mayoría es lo mismo, de 100 que ingresan, acaban más o menos el 80%. Lo hacen de repente en 5, 6, 7 años, pero se lo acaban en cada medida, acaban todo. Entonces, eso creo que también va a ser bien visto por la vez, de que el nivel del ingresante con el proceso hace que al final la gran mayoría adquiera las competencias y pueda ingresar. Doctor, yo acabo de escuchar a mi colega con respecto a la parte de los estudiantes, que no asisten a clase, de que faltan, que hay muchos aprobados, etc. Pero yo me pongo a pensar, ¿y nosotros estamos preparados para enseñar? ¿Realmente somos conscientes que enseñamos bien? ¿Realmente somos conscientes que tenemos didáctica para enseñar? ¿Nos preocupamos nosotros para enseñar? ¿O acaso yo entro 2 horas y dicto unas media hora de clase y salgo y me voy? ¿Qué ética le estoy dando al alumno? Me pregunto, simplemente hay que tener consciente nosotros los profesores. Nosotros tenemos que prepararnos también, tenemos que progresar, tenemos que estudiar didáctica, tenemos que dar el ejemplo, pero con ética. Usted sabe que ética es un curso. En otros países se da otra unidad como curso de ética. Yo creo que aquí también debemos dar un curso, ya sea electivo de ética, porque de ahí hay que partir, doctor. Simplemente te quería hacer un comentario nomás y que los profesores tomen conciencia con respecto a esa parte. Porque en sí, cada asignatura del plan de estudios tiene una razón de ser. O sea, existe esa asignatura porque es importante la formación profesional. Entonces, si el docente hace que el estudiante entienda que es importante esa asignatura y se esfuerza el docente para hacer un curso interesante, deben asistir realmente los estudiantes. O sea, ahí es trabajo docente. Definitivamente es trabajo docente. Y también en qué medida la facultad puede contribuir con eso. Doctor, consulta. Esas 13 competencias que se pone, evidentemente tiene que en algún momento medirse si se cumplió o no se cumplió. Simplemente ahora el profesor está anotando que sí se cumplió, pero debe haber alguna evidencia. A ver, tiene algún formato, algún formulario donde se verifique y se evidencie que sí se cumplió esos sí, como decíamos, ¿qué se ve? Evalúa luego las competencias en varios niveles. El primer punto es, cada asignatura tiene que tener un portafolio. En ese portafolio están los exámenes que el alumno escribe, exámenes prácticas. Están los trabajos que el alumno entrega. Es una primera herramienta que usa BED para verificar si se logran las competencias. Revisa todos los portafolios de todas las asignaturas. El segundo punto es la feria de proyectos. ABED va a evaluar cada proyecto que le presentan los estudiantes. Son trabajos o proyectos de los estudiantes, ¿no? Entonces, interactuando con el propio alumno, el alumno se comunica bien, de manera clara, convincente. El alumno ha hecho un buen proyecto de diseño, ha aplicado bien la ingeniería, ha usado herramientas modernas, ha trabajado en equipo. O sea, cuando ABED revise esos trabajos de los estudiantes, ahí también va a evaluar el logro de las competencias. Y también cuando ABED entrevista a los egresados, les va a preguntar si se han logrado las competencias. Entonces, son entre las varias herramientas, esquemas que usa ABED para verificar el logro de las competencias. En el caso de que alguna escuela detecte que no logra las competencias, tiene que hacer una acción de mejora para lograrlo.
Sí. Ahora, permítanme una última interrupción para continuar con la explicación. Se está hablando acerca de la inexistencia del estudiante. El origen de esta inexistencia podría ser por razones reglamentarias. El actual estatuto permite eso, que la asistencia no es obligatoria. Podría ser esa la causa. Pero podrían haber otras causas, como las que mencionó hace un instante, si no me equivoco, César Cabrera. Quizás los docentes no tenemos la suficiente capacidad didáctica para hacer nuestro curso interesante y aplicativo. Podría ser también. Si a todos los asistentes que están actualmente aquí los cambio por los estudiantes por solamente 5 minutos, tengan la seguridad que ellos también me van a decir lo siguiente, porque asisten a cada rato al decanato a decirme: este profesor no viene, casi nunca. Y si viene, viene una de 3 o una de 4 horas. Entonces hay que ser equitativo. Evaluemos bien cuál puede ser el origen de esta inasistencia. Les comunico que en la Asamblea Universitaria se ha formado una comisión que está revisando el estatuto. Y de repente algunos no están enterados porque no están vinculados con la realidad administrativa de la universidad. Pero bueno, todos los docentes que acá están preocupados tranquilamente pueden hacer llegar esa inquietud a esta comisión para que se hagan las modificaciones del caso. Desde la Oficina de Acreditación de la Facultad hemos hecho ese pedido, que cambien ese artículo que está permitiendo la inasistencia de los estudiantes, que exista un mínimo de asistencia. Por lo menos creo que estamos en camino de corregir esa parte reglamentaria. Las demás que comenté no tienen nada que ver con la parte reglamentaria, así que veámoslos también en ambos sentidos. Son parte de las mejoras que también se realizan a nivel de la universidad. Pero si hay un problema, hay un corregir. Entonces son las 13 competencias, y comentábamos de que a veces cuando entrevista a un docente le va a preguntar cuáles se trabajan en su asignatura y ustedes qué actividades realizan para que el estudiante logre esas competencias. Competencias duras, competencias blandas. Sí. Una consulta. Ya que el representante de la red va a tener debe ser una entrevista con el docente tiene que tener su portafolio, o ese portafolio lo va a tener la oficina de acreditación. Sí, lo que estamos aquí haciendo es de que la oficina de acreditación de la facultad está recopilando todos los documentos para armar el portafolio, y cuando venga BET va a estar ubicado en el CETIC, y ahí van a estar todos los portafolios de todas las asignaturas más información complementaria de la facultad de la universidad para que lo puedan revisar. Entonces el evaluador puede citar a un docente y están ambos juntos leyendo el portafolio, para que también el docente le explique al evaluador las actividades que realizan, los exámenes que toman, cómo enseña y cómo trabaja el curso. Es una especie de evaluación que hace el miembro de la red hacia el profesor por la asignatura que está dictando. Claro, evalúa tanto la asignatura como el docente, como al docente. Es uno de los aspectos que trabaja ahí ABET. Ahora, ABET tiene información de todos los docentes, grados académicos, experiencia académica, profesional, dónde ha estudiado, cuándo ha estudiado, y también tiene información de la asignatura. Entonces, ellos cruzan la información y deciden con quién quieren entrevistarse. Ellos vienen acá a buscar no conformidades. Entonces, casi siempre cuando encuentran un curso, una asignatura o un portafolio con poca información, van a entrevistar a ese docente, porque quieren saber por qué ese docente no va a cumplir. Sí. ¿El docente a ser entrevistado son todos? O sea, va a ser es a tiempo completo, sí, es aleatorio. parcial, todo. O sea, cuando ABET viene, antes de venir a ABET la semana anterior, ya ha definido a quienes quiere entrevistar, para que se comuniquen a esos docentes y estén presentes. Pero también en los días de la visita, cuando se encuentra algún problema in situ, alguna disconformidad in situ, el docente ABET también puede pedir entrevistarse con un docente particular. Y en especial espera que los que estén a tiempo completo estén en ese punto presentes. Entonces, ABET nos va a decir con quién, ¿no? Pero ellos ya tienen experiencia para ver con quiénes van a querer entrevistar. Los que vienen a evaluar son evaluadores que han visitado, evaluado universidades en todo el mundo. De repente han evaluado ya 20 universidades, 30 universidades. Y entonces esperan de que tanto el estudiante como el docente de aquí sean del mismo nivel que ellos han encontrado en otros países.
Siguiente. Aquí está una matriz en la cual están acá todas las asignaturas del primero al 10º ciclo, y aquí están las 13 competencias. Entonces quiere que ver la asignatura qué competencia está contribuyendo. Lo matemática básica contribuye unas cuantas asignaturas, unas cuantas competencias. También, por ejemplo, cultura peruana, hay una asignatura a cuál está contribuyendo. Entonces el docente tiene que indicarnos qué competencias trabajan en su asignatura. Sí. Cuando se desarrolló recién la saber, pide la competencia, pero digamos una competencia que uno le da en el curso. Así es. Que, por ejemplo, si es un sistema, en mi caso, es desarrollo un sistema de ventilación. Entonces, pero cuando yo lo coloco, no lo coloco como competencia general, sino lo coloco como competencia específica de la población al curso que estoy dictando. Exactamente, sí, tiene que colocarse en general. No, está bien, o sea, en el sílabo van las competencias de la asignatura, o sea, son más específicas, ¿no? O sea, que es propio de la asignatura. Calcula sistemas de transmisión y después más específico. Aquí es más general, ¿no? Pero la asignatura debe contribuir a estas 13 competencias. Siguiente. Solo una pregunta. Sí. En el caso de la facultad de la Escuela de Ingeniería Sanitaria, por ejemplo, si tenemos toda una columna de cursos, vemos que muchos de los cursos están prácticamente de hace 15 años, ¿no? El marco legal del país para ejercer la ingeniería sanitaria, el agua potable ha cambiado bastante. Hay SNIP, hay plan maestro, hay ley de contrataciones del Estado, cosas que no se ven en ese curso, y cuando sale el estudiante no tiene esas destrezas como para hacer un contrato con un consultor, o para evaluar a un consultor, o para supervisar una obra, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hablar? Si estamos hablando de competencias, estamos viendo que hay falencias porque el sílabus está desactualizado, más o menos. Claro, esa es también, si hay un consenso en los docentes que eso está pasando, tiene que hacer ya una mejora. Entonces, en principio, ¿qué dice? A ver, con el plan de estudios actual, el estudiante, el egresado, logra las competencias que se requieren para poder ejercer la ingeniería sanitaria. O sea, se desempeña en el campo. Pero hay cambios que hay que realizar. Entonces, a veces nos dicen, vamos a acreditarlos, pero en la siguiente acreditación, como ustedes me están diciendo que están mejorando el plan de estudios, quiero verificar que ya está implementado y ya están corriendo el nuevo plan de trabajo. O sea, a veces entiende que el producto final todavía está siendo empleable, pero podría ser que de acá a 4 o 5 años ya con ese plan de estudios deje de ser ya empleable, ¿no? Y entonces hay que hacer la mejora que se viene el plan de estudios. Y luego, a ver, dicen, vamos a acreditarlos más por 3 años, o por 2 años, o por 6 años. O sea, no nos da un tiempo largo de acreditación, ¿no? O sea, depende en qué nivel se encuentre la facultad de la escuela para ver por cuánto tiempo también lo acredita, ¿no? Si a veces ve que el plan de estudios es demasiado obsoleto, pide máximo 2 años y pide que dan máximo 2 años de acreditación, y luego pide que se cambie el plan de estudios. Pero en principio no creo que eso suceda, ¿no? Porque el estudiante acá, el egresado está siendo empleable, o sea, logra las competencias. Es empleable porque no tiene competencia de otras universidades, es la única facultad que saca, sí o sí lo tienes que tomar. Claro. Sí, hay mejores factores también, ¿no? Pero o sea, cuando en la feria de proyectos, cada estudiante va a demostrar lo que ha aprendido en el curso, y son 15, 20 proyectos de asignaturas de todo el plan de estudios. Ahí a ver va a entender si el estudiante tiene el nivel adecuado o no tiene el nivel adecuado. ¿Se ha logrado la competencia o no ha logrado la competencia? Doctor, pero me parece que en sí ABET no entra en la parte de la malla curricular, ¿no? O sea, los contenidos no evalúa, ¿no? Sí, ABET pide un conjunto limitado fundamental de asignaturas. ¿Qué cosa pide ABET, por ejemplo? Primero, pide física basada en cálculo. Eso pide para todas las ingenierías. O sea que en física usen derivadas e integrales, ¿no? Después también pide, en forma general, que se promueva lo que es el diseño en ingeniería, no lo que es el diseño.
Entonces, a ver, no nos dice en tales asignaturas. No hay que mostrarle a ver que en estas asignaturas el alumno diseña, crea. Después pide a ver que todo plan de estudios tenga lo que se llaman los cursos Capstone. Los cursos Capstone son una o dos asignaturas del último año en el cual el estudiante, trabajando en grupo, hace un trabajo de ingeniería ya final. O sea, como que fuese ingeniero, se le plantea un problema real de ingeniería y en todo el semestre lo van a trabajar y entregan un informe de 80 a 100 páginas de los estudiantes, en el cual están todas las consideraciones de ingeniería, los cálculos, las ecuaciones, diagramas de bloque, diagramas de flujo, los programas de cómputo, los planos, y con ese informe ABET evalúa si se han logrado o no las competencias. O sea, ABET es un esquema que se llama de métricas flexibles. ABET no es métricas rígidas. Hay esquemas de acreditación que son de métricas rígidas. Nos dicen, por ejemplo, tienen ustedes que demostrar que hay 10 docentes a tiempo completo por cada 30 estudiantes. Hay que demostrar eso, si no, no te acreditas. Tienes que demostrar que hay 10 computadoras por cada 40 alumnos. Esas son métricas rígidas. ABET no es métricas rígidas, es métricas flexibles. ABET dice, tenemos competencias. Demuéstrame primero que esas competencias se logran. Segundo, demuéstrame que son pertinentes para tus grupos de interés, o sea, para la sociedad a la que tú vas a entender, vas a atender, esas competencias son pertinentes. Y ahora tú dime qué estás haciendo para que finalmente logres las competencias. Y si no estás logrando, dime cómo te das cuenta que no las logras y cómo haces una acción de mejora para poder superar esta inconveniencia. O sea, es métricas flexibles, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ABET asume ese esquema? Porque, por ejemplo, la ingeniería mecánica, en la UNI tenía un perfil, en otra universidad tiene otro perfil, en otra universidad tiene otro perfil distinto. O sea, no son las mismas ingenierías mecánicas, pero no podemos decir que una esté mal, ¿no? O sea, en la medida que cumple con los requisitos mínimos de ABET, y se demuestra que al final el ingeniero mecánico está en la capacidad de diseñar sistemas mecánicos, ya es suficiente. Entonces, ABET cambió sus estándares de acreditación del año 2000. Hasta 2000 era un esquema de métricas rígidas, pero se dieron cuenta de que no, el mundo había cambiado, ¿no? Había, por ejemplo, universidades, allá en Estados Unidos había universidades nuevas, que no tenían laboratorios, pero alquilaban sus laboratorios a otras universidades, e invertían bastante dinero en alquiler de los laboratorios, ¿no? Y los estudiantes iban a hacer prácticas a otros laboratorios de otras universidades, pero sí lograban las competencias. La universidad no tenía los laboratorios, pero aseguraba que el estudiante haga la práctica y la experiencia en el laboratorio. Y al final se lograban las competencias. ¿No es cierto? Entonces, el punto fundamental de ABET va por ese sentido, que se logren las competencias. Al final, el estudiante va a presentar un proyecto. Tiene que demostrar que lograron las competencias. Siguiente. Entonces, lo que hemos presentado aquí, sí. En temas concretos, yo tengo mi curso y trato de identificar las competencias. Por decir, son 6. ¿Quién va a determinar cuáles son las competencias que debería tener mi curso? El docente, eso es director de escuela. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando se va a crear una carrera, vamos a crear una carrera, por ejemplo. El ejemplo concreto que ya la tenemos. Entonces, no, pero vamos a ir por ahí. Supongamos que se crea una carrera, entonces uno dice, vamos a tener estas asignaturas, este plan de estudios, y cada asignatura va a cumplir con esta sumilla y va a desarrollar estas competencias. Entonces se le asigna, ¿sabes qué? Queremos que dices este curso nuevo con esta sumilla y que logres estas competencias. Entonces a los docentes le asignan las competencias. En el caso ahora no es así, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es que cada docente indique qué competencias logra. Y luego hay que verificar que finalmente se logran las 13 competencias. ¿Las 13 en todos los cursos? No, en todo el plan de estudio. En todo el plan. Toda la malla. Habrán cursos que todos tengan uno y de repente hay una competencia que solo un cursito lo tenga. Claro, entonces ahí hay que verificar de que la competencia se logra en el nivel esperado. Si vemos la página, cada competencia tiene un conjunto de criterios. Por ejemplo, a ver, piensa ambiental ya. Por ejemplo, aquí, a ver, entremos a ¿cuál entramos? No proyectos, sino a resultados estudiantes. Entonces, a ver, entra otra a química, por ejemplo, en química, resultados de estudiante.
Efraín, cada competencia tiene un conjunto de criterios. Entonces hay que verificar que al fin y al cabo el plan de estudios permite lograr con esos criterios. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá en química, diseño e ingeniería. Dice, diseña un sistema o proceso químico que reúna los requerimientos deseados, tomando en cuenta limitaciones de tipo económico, ambiental, social, político, de seguridad, tecnológico y de sostenibilidad. Una definición básica, ¿no? Diseña un sistema o proceso químico, o sea, crea, ¿no? ¿Eso qué significa? Interpreta requerimientos y necesidades y los traduce a un proyecto de